Turno de noche. La enfermera Laura comenzaba su turno a las 11 de la noche en el Hospital San Gabriel, un edificio viejo, de pasillos largos y luces que parpadeaban sin razón. Esa noche, algo se sentía distinto. Todo estaba demasiado callado. A las 2:13 de la madrugada, mientras revisaba expedientes en la sala de descanso, escuchó el timbre de llamada desde la habitación 313. Lo extraño era que esa habitación llevaba cerrada más de un año, desde que un paciente llamado Ernesto se suicidó allí. Se colgó con los tubos del suero. Lo encontraron colgado del gancho del suero, mirando al suelo, con los ojos abiertos. Laura pensó que sería una falla eléctrica. Tomó su linterna y fue a revisar, aunque algo en su pecho le decía que no lo hiciera. El pasillo que llevaba a la 313 estaba en penumbras. Las luces se apagaban una a una a su paso. Cuando llegó a la puerta, el timbre dejó de sonar. Pero desde adentro se escuchaba una voz. «Ayúdame», susurró alguien. Laura tragó saliva y empujó la puerta. Adentro no había nadie. Solo el sonido del monitor cardíaco, pero no había paciente, ni cama, ni equipo. Todo estaba cubierto por una sábana blanca con polvo. «Ayúdame, por favor». La voz venía del techo. Laura alzó la linterna. Colgado de un gancho oxidado, balanceándose suavemente, estaba Ernesto. Con los ojos abiertos. Sonriendo. La linterna se apagó. Y Laura también desapareció esa noche. Dicen que a veces, desde la 313, se oye un timbre a las 2:13 de la madrugada. Y una voz que dice: «Uno más». La habitación 313. Cuando el personal llegó al amanecer, Laura no estaba. Su registro marcaba su entrada, pero nadie la había visto salir. Buscaron por todo el hospital, incluso en la habitación 313, que oficialmente no debía estar en uso. No encontraron nada. Bueno, casi nada. Sobre la cama polvorienta de la 313, alguien había escrito con los dedos sobre el polvo del mueble: «2 más». Pensaron que era una broma macabra. Cerraron la habitación con llave. La clausuraron. Otra vez. Una semana después, la enfermera de reemplazo, Camila, tomó el turno nocturno. Era nueva, no conocía todas las historias del hospital. Solo sabía que había una habitación que no debía tocar. Pero esa noche, a las 2:13 de la madrugada, el timbre de llamada volvió a sonar. ¿313? Camila, sin saber lo que significaba, tomó su linterna y se dirigió hacia allí. El pasillo estaba silencioso, demasiado. Se sintió observada todo el camino. Cuando llegó a la puerta, encontró la llave ya puesta. Giró el pomo, empujó, y la puerta se abrió sola. La habitación estaba impecable. Sin polvo, sin rastro de abandono. Una cama con sábanas limpias, un monitor encendido, y una figura acostada. «Hola», dijo Camila, avanzando con cuidado. El paciente en la cama tenía la cara vendada. Solo se veían los ojos, abiertos, clavados en el techo. Y una mano asomando fuera de la sábana. Camila se acercó, hasta que la mano se movió. «¿Ayúdame?» Ella dio un paso atrás. El monitor comenzó a emitir un pitido constante. Línea recta. El paciente no respiraba. En ese momento, la puerta se cerró de golpe detrás de ella. Golpeó, gritó, pero nadie la oía. Entonces lo vio. Desde un rincón oscuro de la habitación, Ernesto se descolgaba lentamente del techo, como si flotara. Sonreía con esa boca estirada, imposible, como si se le quebraran los huesos para hacerlo. «3», susurró. La luz parpadeó, y cuando volvió, ya no había nadie en la habitación. El expediente de Ernesto. El jefe de enfermería, Mateo, llevaba más de 20 años trabajando en el Hospital San Gabriel. Había visto cosas raras, pacientes hablando con sombras, puertas que se abrían solas, pero lo de la habitación 313 lo tenía mal. 2 enfermeras desaparecidas en menos de un mes, y nadie decía nada. Una madrugada, cuando todo el hospital dormía, Mateo bajó al archivo.
Quería encontrar el expediente del paciente Ernesto. Tenía que entender qué había pasado antes de su muerte. El archivo era un cuarto frío, lleno de carpetas viejas, con olor a moho y humedad. Buscó bajo la E, Ernesto Salazar. Expediente 313 es. Lo encontró. Pero estaba manchado. Quemado por los bordes. Como si alguien lo hubiese querido destruir. Abrió la carpeta. Lo primero que notó fue una anotación escrita a mano, con tinta roja. No mirarlo a los ojos. Las manos le temblaron. Pasó las hojas. Había reportes de episodios psicóticos, intentos de autoagresión, pero lo que más le heló la sangre fue una nota del psiquiatra del hospital, escrita 2 días antes del suicidio de Ernesto. Ernesto afirma que una figura lo observa desde el techo. Dice que le habla cuando está solo, que le pide cosas. Dice que si no obedece, otro tomará su lugar. Le teme más a estar solo que a morir. Mateo tragó saliva. En la última página había una foto de Ernesto. Una foto clínica. Cara pálida. Ojos abiertos, vacíos. Pero algo no estaba bien. La foto cambió mientras la miraba. Ernesto empezó a sonreír. Poco a poco. Mateo dejó caer el expediente. Lo pateó lejos. La luz del archivo parpadeó. Y en el reflejo del vidrio del archivador, alguien más estaba detrás de él. Se dio la vuelta. Nada. Pero en la pared, escrita con una sustancia oscura y seca, apareció una palabra que antes no estaba. 4. Mateo supo que la habitación 313 no era solo un cuarto maldito. Era una puerta. Y Ernesto, solo era el primero en cruzarla. El medium. Mateo sabía que estaba en peligro. Lo sentía en la nuca, en el peso del aire cuando cruzaba los pasillos. La palabra 4 no lo dejaba dormir. Desesperado, buscó ayuda fuera del hospital. Recordó que una vez, años atrás, un paciente con esquizofrenia severa hablaba con una mujer llamada Elena Morales, una medium. Decía que ella le cerraba los ojos a los muertos que no sabían irse. La encontró viviendo en las afueras del pueblo, en una casita llena de velas apagadas y santos rotos. Cuando le mencionó la habitación 313, Elena lo miró en silencio, y le cerró la puerta en la cara. Mateo insistió. Ya se llevó a 4 personas, dijo. Y no va a parar. Yo sé que está abriendo algo. Por favor. La puerta se abrió lentamente. ¿Dijiste 4? Preguntó Elena con voz grave. Sí. 2 enfermeras. Un paciente, hace años. Y ahora me quiere a mí. Lo sé. Elena suspiró. Lo hizo pasar. Preparó té. Y empezó a hablar. En ese hospital hubo un incendio hace casi 50 años. En el ala donde ahora está la 313. Murieron pacientes encerrados. Quemados vivos. Uno de ellos era un niño. Lo habían internado por visiones. Lo llamaban el silencio, porque nunca hablaba, solo miraba desde la cama al techo. Mateo sintió un escalofrío. ¿Y qué tiene que ver con Ernesto? El silencio nunca se fue. Y cuando alguien lo mira a los ojos, lo ve. Y él te ve de vuelta. Lo elige. ¿Qué es él? No lo sé. Solo sé que cuando te elige, empieza a contar. Cada alma que toma lo fortalece. Abre más la puerta. ¿La puerta a dónde? Elena clavó sus ojos en él. ¿A dónde está él? Donde nadie puede morir, ni vivir. Esa noche, Mateo llevó a Elena al hospital. Pasaron por el ala vieja. Llegaron a la puerta clausurada de la 313. Estaba entreabierta. Elena se detuvo. No entres si no estás preparado. No puedes sacarlo, pero puedes encerrarlo. Solo necesitas un espejo, una vela, y una verdad que nadie más sepa. Mateo no entendía, pero aceptó. Entraron. La habitación estaba vacía.
El monitor apagado. Pero la cama estaba ocupada. Laura. Pálida. Ojos abiertos. Murmurando sin voz. Elena encendió la vela y colocó un espejo frente a Laura. La llama parpadeó. El reflejo en el espejo no coincidía con la habitación. En él había una figura en el techo. Colgada. Viendo hacia abajo. Ernesto. Y detrás de Ernesto, algo más. Más alto. Más oscuro. Sin rostro. Solo dientes. Y estaba contando. 1, 2, 3, 4. Y entonces miró directo al espejo. La vela se apagó. Y en la oscuridad, la voz de Laura se oyó clara por primera vez. 5. La puerta. Cuando la vela se apagó, todo quedó en silencio. No el tipo de silencio normal, sino uno espeso, pesado. Como si el aire dejara de existir. Mateo intentó hablar, pero no salía sonido. Elena, de pie junto al espejo, temblaba. Laura estaba de pie. No se había movido, pero ya no era Laura. Sus labios se abrían, pero no hablaban. Lo que salía de su boca era humo. Oscuro. Denso. Y de él se formaban palabras. La puerta está abierta. El espejo empezó a gotear sangre. No se rompía, no se agrietaba, lloraba. Y entonces todo se quebró. El suelo bajo sus pies desapareció, y Mateo cayó. No físicamente, no con su cuerpo, pero su conciencia, su ser, se desprendió. Cayó como si atravesara siglos, muros, carne y fuego. Cayó a un lugar donde el tiempo no existía. Y aterrizó. En el pasillo del hospital. Pero no era su hospital. Las luces parpadeaban, y cada vez que se encendían, los pasillos estaban distintos. A veces más viejos. A veces más nuevos. A veces, derretidos. Mateo avanzó. Escuchaba lamentos detrás de las paredes. Golpes. Voces sin lengua. Y al final del pasillo, la habitación 313. Estaba abierta. Dentro, lo esperaban. Ernesto, colgado, pero con los pies tocando el suelo. Sonreía. Y junto a él, el niño. El silencio. No tenía rostro. Solo piel lisa donde deberían estar los ojos, la boca, la nariz. Y, sin embargo, Mateo lo oía en su cabeza. Una voz como una máquina oxidada, como una canción vieja al revés. ¿Quieres entender? ¿Quieres cerrar la puerta? Entonces mira. Mateo no quería. Pero no tenía opción. El silencio levantó su mano. Y todo el mundo se volvió negro. No oscuridad, sino la ausencia total de realidad. Y Mateo vio. Vio al niño amarrado en la antigua ala psiquiátrica. Vio cómo los doctores lo torturaban, por ciencia. Vio cómo su alma fue desgarrada, y su odio se convirtió en algo más. En algo que no podía morir. Porque lo crearon así. La habitación 313 era su cárcel. Y cada persona que lo miraba, rompía un poco más la cerradura. Cuando Mateo volvió en sí, estaba solo en la habitación real. Elena estaba muerta. O lo parecía. O tal vez su cuerpo seguía allí, pero su alma, no. Y en el espejo, escrito con sangre, solo quedaba un mensaje. 6. 6. Elena estaba muerta. O al menos, ya no era ella. Mateo sostenía su mano fría mientras en la habitación 313 el aire se hacía más denso, más podrido. No había duda, la cosa del otro lado estaba cruzando. Cada alma que se llevaba, abría más la grieta. Y ahora faltaba una más. 7, susurró la voz de Ernesto, aunque no se veía por ningún lado. Mateo corrió. Bajó al sótano. Sabía que el hospital había sido reconstruido sobre los restos del incendio antiguo.
Sabía que si había una manera de cerrar la puerta, estaría debajo. Allí, entre vigas carbonizadas y paredes colapsadas, encontró una sala sellada con concreto. Vieja, olvidada. Con símbolos tallados en las paredes. Y una placa de bronce oxidado. Paciente 313, claustro eterno. Usó una barra de metal para abrir la compuerta. Un aire viejo, seco como la muerte, escapó. Dentro, había solo una silla. Y en la silla, el cuerpo del niño. Momificado. Con cables en la cabeza. Como si lo hubieran usado como receptor de algo. Un canal. Mateo cayó de rodillas. Ya lo entendía. No era que el niño hubiera nacido maldito. Lo habían transformado. Alimentado con dolor, con miedo, con experimentos. Habían creado una brecha viviente entre este mundo y otro. Y el silencio era su eco eterno. En ese momento, una sombra llenó la sala. Ernesto. O lo que quedaba de él. Ya no tenía ojos. Solo cuencas negras. Sonreía con la boca hasta las orejas, como si alguien la hubiera cortado más y más. Falta uno más, dijo. Mateo cerró los ojos. Entonces tómame. Pero con una condición. La sombra se detuvo. ¿Qué ofreces? Mateo sacó de su chaqueta el espejo de Elena, aún manchado con sangre. Llévame. Pero enciérrate conmigo. Para siempre. En el reflejo. La criatura rió. Un sonido quebrado, no humano. No puedes atraparme. Mateo encendió una cerilla. Pero puedo llevarte con lo que te hizo. Y arrojó el fuego sobre el cuerpo momificado del niño. Las llamas estallaron. El hospital tembló. La criatura gritó. No un grito normal, sino un estallido de voces, como si miles de almas hablaran a la vez. El silencio se rompía. Y el espejo absorbía el reflejo del fuego, del grito, del dolor. Todo. Mateo miró directo al espejo. Cierra. Y se dejó consumir. El hospital San Gabriel fue demolido meses después. Nadie supo nunca qué ocurrió exactamente. Solo encontraron una habitación intacta entre los escombros. La 313. Dentro, en el centro de la habitación, había un espejo. Antiguo. Agrietado. Y si te acercabas lo suficiente, podías ver, justo al fondo, a Mateo. Mirándote. Y detrás de él, otra sonrisa. El fuego aún ardía en lo más profundo del hospital. No con llamas reales, sino con un calor invisible, un estremecimiento en las paredes, como si el edificio mismo comenzara a recordar lo que fue. En la superficie, todo parecía igual, luces titilando, camillas vacías, monitores parpadeando. Pero algo había cambiado. Algo había cruzado. La habitación 313 estaba sellada. El espejo, agrietado, reflejaba una realidad que ya no coincidía con el resto del hospital. Desde el otro lado, Mateo observaba. Su rostro era una mezcla de resignación y lucha. No había sido consumido. No del todo. Del lado de acá, nadie sabía qué había ocurrido realmente. Elena Morales, la medium, fue declarada desaparecida. Los informes se maquillaron. El director del hospital pidió silencio. Pero algunos trabajadores juraban haber escuchado su voz en la sala de descanso, entre los radios apagados y las ventilaciones abiertas. Y había más. Los números aparecían en papeles médicos, en pizarras, en paredes de baños. 6.6.6.6.6.6. Y luego, una noche. 7. El regreso. El doctor Julián Santoro, antiguo jefe de psiquiatría, fue quien años atrás firmó el alta de Ernesto Salazar, antes de que lo readmitieran por un episodio de violencia espiritual, como lo describió. Desde su retiro en Córdoba, había seguido de cerca los sucesos del San Gabriel. Una noche,
recibió una carta sin remitente. Dentro, una sola hoja. El silencio no duerme. Ha aprendido a gritar por dentro. Y una foto. Del espejo. Con la imagen de Mateo. Julián volvió al hospital a los pocos días. Nadie lo esperaba. Nadie lo reconocía. Su cabello estaba más blanco, la piel más hundida, como si hubiese pasado más tiempo del que parecía. Pidió permiso para revisar los archivos antiguos. No se puede, dijo la recepcionista. Después del último incidente, están bajo resguardo. Julián no discutió. Solo dijo: entonces alguien más los abrirá por mí. Porque él ya lo está haciendo. El eco del otro lado. Esa misma noche, la enfermera Camila, que sobrevivió a la visión de Ernesto en la 313, soñó. Pero no era un sueño normal. En él, caminaba por un pasillo de piedra, oscuro, húmedo, con paredes que respiraban como si fueran carne. Y al fondo, un espejo. Frente a él, Mateo. Le hablaba, pero su voz no llegaba. Solo ruido blanco. Hasta que, finalmente, algo se interpuso entre ellos. Una figura alargada, sin rostro. El niño. El silencio. Solo que ahora hablaba. Y su voz era como si un millar de bocas susurraran desde el interior de una tumba. Te escucho desde todas partes. Camila despertó gritando. Y en su ventana, una palabra escrita con el vaho de la noche. 7. Julián abre el expediente. Desesperado, el doctor Santoro forzó la entrada al sótano sellado. Llevaba años soñando con los símbolos del cuarto oculto, años sintiendo que algo no terminó como debía. Dentro encontró el cuerpo del niño, o lo que quedaba de él, reducido a cenizas. Pero en una de las paredes, protegida por ceniza endurecida, había una inscripción apenas legible, tallada con un bisturí. No era un niño. Era una brecha. Lo que le hicimos, se abrió la puerta. Él no es lo que cruzó. Solo fue el primer susurro. Julián comprendió, entonces, lo peor. El silencio no era la entidad. Era el canal. Y la entidad real, todavía estaba del otro lado. Al salir del sótano, Julián encontró el hospital vacío. No por abandono. No por evacuación. Simplemente, vacío. Como si nunca nadie hubiera estado allí. Y en la recepción, donde antes estaba la computadora, ahora había solo un espejo. Y en él, reflejados. Camila, arrodillada. Laura, con los ojos en blanco. Y Mateo, de pie, sonriendo, mientras detrás de él se dibujaba una figura nueva. Gigante. Alada. Sin rostro. Pero llena de bocas. Y por fin, hablaba. 8. El hospital ya no era un edificio. Desde afuera, el San Gabriel parecía en pie. Pero dentro, el tiempo no pasaba. Los relojes no avanzaban, el sol nunca amanecía, y los pasillos se conectaban en formas que desafiaban la geometría. Algunos giraban en círculos. Otros se repetían. Algunos llevaban al pasado. Camila lo notó al despertar. Seguía con el uniforme de enfermera, pero las luces no funcionaban y no recordaba haber llegado al hospital. Estaba en una sala que nunca había visto, aunque todo le parecía familiar. Demasiado familiar. Sobre una camilla, encontró un expediente con su nombre. Camila Ríos, nacida en 1913. Lo dejó caer. Eso no es posible. Pero algo dentro de ella ya lo sabía. No era la primera vez que estaba allí. No era la primera vez que la puerta se abría. Y entonces sonó. Una campana. Grave. Lenta. Una sola vez. Camila corrió. Por los pasillos vacíos. Las paredes respiraban. De las lámparas colgaban jirones de tela que parecían piel seca. Todo era un eco de algo anterior, de otro tiempo. El manuscrito. Mientras tanto, Julián se refugiaba en la antigua sala de archivos médicos.
Había logrado encender una linterna de aceite que encontró detrás de un panel oculto. Estaba buscando algo que sabía que no debía leer, pero que alguien lo había dejado allí para él. Un libro sin título. En vez de tapa, cuero. Verdadero. Y en la primera página, solo una línea. El silencio fue creado. Pero no fue el primero. Pasó las páginas, cada una escrita con caligrafía distinta, como si fueran testimonios. Algunos eran delirantes, otros clínicos. Y uno estaba firmado. Laura González. La enfermera desaparecida. No son voces lo que oímos, son recuerdos. Pero no nuestros. Son los de él. Y cada persona que escucha, se convierte en una página más del libro. Julián comenzó a entender. Esto no era un caso de posesión. Era una infección de conciencia. La 9ª campanada. Camila llegó a la capilla del hospital. O lo que alguna vez fue una capilla. Ahora, era un círculo de piedra negra, con vitrales que mostraban cosas que no podían existir, cirugías sobre cuerpos con múltiples bocas, sacerdotes sin ojos rezando a un niño cubierto de vendas, y una figura alada, inmensa, con brazos de humo, extendiendo la mano hacia la tierra. En el centro del altar. Mateo. Con los ojos completamente blancos. Camila, dijo él, pero su voz era de miles. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Mateo levantó la cabeza. Sonrió. Donde siempre hemos estado. Donde te fuiste la primera vez. Donde tú abriste la puerta. La campana sonó otra vez. 2. Camila cayó de rodillas. Su cabeza latía como si fuera a explotar. Y en su mente, una imagen. Ella misma, de niña, en 1920, frente a una puerta de madera. Sola. Y alguien la guiaba. Una voz suave, que decía: tú puedes mirar, solo un momento. Solo un vistazo, Camila. Solo un reflejo. Camila cayó de rodillas en la capilla negra, con los ojos fijos en Mateo. Ya no quedaba nada de su antiguo colega. Lo que estaba frente a ella era una carcasa, una marioneta, usada por eso que cruzó desde el otro lado. La figura alada que aparecía en los vitrales ahora era real, flotando detrás de él, inmensa y sin forma definida, hecha de humo, lamentos y algo más antiguo que la palabra. Las bocas que la componían se abrían y cerraban en patrones rítmicos. Cada una pronunciaba un nombre. Y todos eran los que habían muerto en el hospital. Camila gritó. Pero nadie escuchó. Porque el silencio había vuelto. Julián y la verdad. En la sala de archivos, Julián terminó de leer el manuscrito prohibido. Descubrió la última entrada, escrita con letra temblorosa. La única forma de cerrar la grieta es con lo que la abrió. El primero que miró. La llave no es un objeto. Es un recuerdo. Y debajo, tachado y vuelto a escribir muchas veces. Camila. Julián lo entendió todo. Ella no era una víctima. Ella fue la iniciadora. Cuando niña, Camila fue paciente en el antiguo monasterio hospital, antes del incendio de 1920. Fue parte de un experimento para inducir trances, comunicarse con presencias de otras dimensiones. Su mente era más receptiva que cualquier otra. Cuando miró al espejo ritual, no solo vio, fue vista. Y la entidad la marcó. Desde entonces, vivió fragmentada. Murió y volvió a nacer, una y otra vez, cada vez que el hospital era reconstruido. Y cada vida. Una grieta más. El ritual. Julián llegó a la capilla justo cuando el reloj marcaba las 3:13 de la madrugada. Camila estaba envuelta en un aura negra, flotando levemente sobre el altar. Sus ojos vacíos. Su alma, a medio camino. Mateo levantó el brazo, y las puertas del espejo, ahora multiplicadas por todo el hospital, se abrían una a una. De cada una emergía una sombra, un fragmento del otro lado. Camila. Gritó Julián, tú puedes cerrar esto. Recuerda quién fuiste.
La figura alada se giró hacia él. El aire se quebró con un rugido que sonaba como vidrio astillándose. Julián sacó el espejo roto que había guardado de la 313. En él aún brillaba un reflejo, una niña pequeña, en un hospital antiguo, mirando hacia atrás. Mírate. No como víctima, sino como llave. Camila jadeó. Y recordó. Recordó los pasillos fríos, los monjes sin ojos, la sala de espejos, y la voz que le dijo: si miras, verás. Pero si ves, ya no dejarás de oírme. Sus ojos volvieron en sí. Y en un acto desesperado, se arrojó al altar con el espejo en la mano. El impacto resonó como una campana. Una décima. Y entonces, todo se detuvo. Las puertas se cerraron de golpe. Las sombras chillaron y fueron absorbidas. El hospital tembló. Y el ser alado gritó con todas sus bocas. Un grito de derrota. Y se disipó en cenizas oscuras. Epílogo. Días después, el Hospital San Gabriel fue sellado definitivamente. El gobierno declaró el edificio como zona de riesgo estructural y prohibió el acceso. Nadie habló de lo que ocurrió. Solo Julián sobrevivió. Dijo que Camila murió en el derrumbe, aunque no encontraron su cuerpo. Años después, se construyó un centro comercial sobre los restos del hospital. Entre sus tiendas, en un pasillo poco transitado, hay un espejo antiguo colgado en la pared. Sin razón, sin explicación. Dicen que si pasas por ahí a las 3:13 de la madrugada, tu reflejo se detiene por un segundo. Y te sonríe, aunque tú no lo hagas. Y si te acercas demasiado, escucharás algo. No palabras. Un eco. Y así termina nuestra historia, o al menos, eso creemos. Porque hay cosas que no se cierran con una puerta. Ni siquiera con el tiempo. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campana. Para que no te pierdas la próxima vez que abramos una nueva grieta en la realidad. Gracias por acompañarme hasta el final. ¿Y si esta noche escuchas una campana a las 3:13 de la madrugada? No mires al espejo. Nos vemos en la próxima historia oscura. De un silencio que jamás se fue del todo.